Muy buenas tardes. Es un placer saludarles desde la Escuela Nacional de la Judicatura. Es un verdadero honor para nosotros y un día de fiesta que celebramos hoy en el día del lanzamiento de la primera de un conjunto de cátedras que creará este año la Escuela Nacional de la Judicatura para el mantenimiento de un diálogo permanente entre el Poder Judicial y la comunidad jurídica. La de hoy se trata de la cátedra de jurisprudencia dedicada al profesor Almanzor González Canahuate, cuyo objetivo es elevar el estudio y análisis de la jurisprudencia destacada emitida por los tribunales en coordinación con las universidades y la comunidad jurídica, y con ello contribuir a fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Es un honor que la cátedra esté dedicada al profesor Almanzor González Canahuate, reconocido jurista, académico e investigador dominicano, destacado como uno de los más importantes estudiosos de la jurisprudencia en nuestro país, docente de generaciones de abogados y un prolífico autor de obras jurídicas, especialmente de estudios jurisprudenciales. La protagonista de esta cátedra será la jurisprudencia, fuente viva del derecho, para lograr un involucramiento de los miembros de la comunidad en su estudio crítico. Se ha coordinado con las distintas facultades y escuelas de derecho de nuestras universidades para organizar encuentros trimestrales a lo largo del año para compartir los análisis jurisprudenciales que podrán ser consultados y descargados en la biblioteca virtual de la Escuela Nacional de la Judicatura. Buscamos coadyuvar con el esfuerzo y logro de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana de poner al día los boletines judiciales y hacer accesibles todas sus sentencias de manera digital, tanto a través del portal institucional del Poder Judicial como de la biblioteca virtual de la escuela. Esto ha significado un aporte importante a la seguridad jurídica. En ese tenor, la escuela se encuentra llevando a cabo un proceso de digitalización de toda la jurisprudencia histórica de la Suprema Corte de Justicia desde el año 1908, a fin de que esté disponible igualmente para consulta en línea gratuita para todos los miembros de la comunidad jurídica. Hoy contaremos con una exposición de la metodología de estudio de la jurisprudencia que ha desarrollado el profesor González Canahuate y una exposición sobre la importancia del tema por parte del magistrado Justiniano Montero, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. A ambos las gracias por su presencia esta tarde con nosotros. E igualmente las gracias a Servio Tulio Castaños Guzmán, que ha decidido acompañarnos igualmente de manera presencial en la sede de la Escuela Nacional de la Judicatura y que espero pueda compartir igualmente sus impresiones esta tarde con nosotros. A seguidas, permítanme presentarles un breve perfil bibliográfico del profesor González Canahuate para luego dar paso a un video introductorio donde el propio profesor González Canahuate introduce su metodología que él llama de jurisprudenciología sobre el estudio de la jurisprudencia que servirá de sustento para la labor de estudio jurisprudencial de la Cátedra de Jurisprudencia que hoy ponemos a circular. El profesor Almanzor González Canahuate, como podrán ver en sus pantallas, es abogado en ejercicio especializado en asuntos laborales y sindicales, doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en materias de Derecho Comparado y Derecho de las Obligaciones. Fue asesor laboral del Poder Ejecutivo en los años 1979 a 1982 y diputado ante el Congreso Nacional en el periodo 1982-1986. Es autor de varias obras, como Recopilación Jurisprudencial Integrada, contentiva de las decisiones del Tribunal Constitucional Dominicano, que incluye 290 sentencias de los años 2012 y 2013. Sus libros son referentes para estudiantes, profesionales y las escuelas de derecho. Como les indicaba, a continuación veremos un video donde el profesor Almanzor González Canahuate presenta la metodología que él ha desarrollado y que presenta en sus obras para el estudio de la jurisprudencia. La jurisprudencia tiene una importancia permanente, práctica y teórica, fuera de toda duda, en la evolución y creación del derecho.
Esta es una tesis que hemos demostrado en la nota introductiva de nuestra recopilación jurisprudencial integrada y la enciclopedia de la sentencia en materia de tierra, que abarca unos 37 años. En el desarrollo de una jurisprudencia al día que sea factor de evolución del derecho, hay un factor que de vital importancia, que es el papel y la función del abogado litigante. Es el abogado litigante el que por lo regular, con su inteligencia, con su creatividad, contribuye al que el juez fije nuevos precedentes, se dé solución a problemas nuevos, de manera que un abogado consciente es factor de evolución y creación del derecho. Hay que regularmente leer la sentencia diariamente, porque diariamente la Suprema Corte y los tribunales están produciendo sentencias. Si cuando intento un recurso y me apoyo en la jurisprudencia conocida o establecida al momento, si entre esa fecha y la solución del caso se ha operado una variación de la jurisprudencia, el caso que yo someto es un caso perdido. De manera que leer periódicamente a la jurisprudencia es algo capital. Hay que ser como el día y la noche, como la gota de agua, como el transcurrir del río, como el palpitar de los corazones, que permanentemente está ahí, alerta. Entonces, el derecho no es lo que aprendemos en la universidad, no es lo que está en el libro, es la dinámica económica, social, política, técnica. Es necesario aprender a distinguir los tipos de sentencias. Estoy frente a una sentencia de especie, estoy frente a una sentencia doctrinal, la sentencia que puedo utilizar como argumento en mi defensa representa el casuismo. La sentencia que voy a utilizar como medio de apoyo de mi caso ha operado un viraje de la jurisprudencia. Es una sentencia de principio. Todos estos conocimientos tiene que irlo manejando. La aplicación y la interpretación del derecho deben servir la causa del hombre, de la sociedad y la justicia social. Y así contribuirán los jueces, conciencia moral de la sociedad, garantía humana de los derechos y garantías fundamentales que la Constitución consagra en beneficio de los ciudadanos, a materializar el Estado social y democrático de derecho de que hablan los teóricos de la política al servicio del bienestar general de la sociedad. Este concepto de Estado social y democrático del derecho ya fue consagrado por la Constitución española del 1978 y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Respecto a los objetivos prácticos del conocimiento de las tendencias jurisprudenciales, el principal respecto al éxito profesional del abogado lo es el diagnóstico de la solución jurisprudencial y el procedimiento de cómo se gana o se pierde un litigio o pleito judicial por el conocimiento al día de la jurisprudencia y la evaluación jurisprudencial. De modo tal que al utilizar o argumentar una jurisprudencia en el curso de un litigio o proceso como argumento favorable a la tesis que defendemos y exponemos ante un tribunal, debemos estar conscientes y seguros del contexto jurídico en el que actuamos. En términos prácticos, no es suficiente ni conveniente alegar un precedente o sentencia sin ton ni son, porque en principio nos favorece. Esta es una técnica deficiente y hasta peligrosa. Antes de utilizar o apoyarnos en la jurisprudencia, debemos determinar si la sentencia representa una jurisprudencia constante, si estamos frente a una sentencia de especie del Pleno de la Cámara Reunida, si la sentencia favorable a nuestra tesis es una sentencia doctrinal o de principio, y también entonces
puede ocurrir el caso ya señalado de que no exista precedente. Un abogado formado en el conocimiento práctico de las tendencias de la evolución de la jurisprudencia podrá fácilmente saber frente a los casos que se le presentan en caso de consulta o en la hipótesis de que el cliente decida iniciar un litigio o proceso, determinar la solución razonable y posible del caso a la luz de la jurisprudencia. Conocer, por tanto, la evolución de la evolución y determinar si el caso es ganable, resoluble o perdido o incurable, supone estar al día, leer periódicamente y fichar la jurisprudencia, saber elaborar la ficha y organizarla, que aunque no se crea, muchos abogados jóvenes no conocen la técnica. Concluir a través de la jurisprudencia sobre el diagnóstico del caso supone el conocimiento de todas las recopilaciones. Un ejemplo concreto de cómo se gana o se pierde un litigio es el siguiente, producto de mi ejercicio profesional. Se trataba de una empresa, había una trabajadora que se llamaba Gumercinda Rodríguez, se alteró el orden y los dirigentes de la empresa despidieron a todos los que estaban inmersos en el desorden. Pero en la instrucción del caso se demostró que Gumercinda no había iniciado ninguna acción violenta, sino que fue víctima de una agresión. En ese caso, los abogados de la empresa intentaron un recurso de casación tendente a que se casara la sentencia, pero no desconocían que ya se había operado una evolución de la jurisprudencia y que un juez de una cámara, de una corte de apelación, había decidido que en el caso de que un trabajador fuera víctima de una agresión, de una turbación del orden, eso no caracterizaba la causa justificada para despedirla. Y entonces en ese caso los abogados notables e inteligentes abogados perdieron el pleito. Este ejemplo puede reproducirse en toda la materia, en los cuales puede observarse al leer los boletines cómo abordar y utilizar ante el tribunal que litigamos el precedente jurisprudencial, conociendo que existen las tendencias o corrientes jurisprudenciales. En relación al ejercicio de la profesión para los jóvenes abogados y, por qué no, para los viejos abogados ya cansados por los años o que cabalgan sobre el filo de sus éxitos logrados, y para algunos que creen que lo saben todo, se hace necesario una voz de alerta contra la tendencia o rutina de encontrar un precedente jurisprudencial que corresponda exactamente al caso como un anillo al dedo. Prácticamente entonces se pueden presentar diferentes hipótesis. ¿Qué hacer frente a estas diferentes hipótesis? Si en la lucha, en la defensa de un caso judicial, encontramos un precedente o sentencia análoga concorde con la solución jurídica de nuestro caso, ¿es correcto utilizar este precedente e invocarlo como medio o argumento a favor o apoyo de la solución del caso? Si la sentencia o el precedente, el criterio de solución jurídica que da la Suprema al caso, expresa el último criterio, es lógico que razonable que podamos apoyarnos en esta jurisprudencia. Hay una segunda hipótesis, y es que encontramos un precedente o sentencia análoga o concorde con la solución jurídica a nuestro caso en litigio, pero no sabemos si es el último criterio de solución de la Suprema Corte. Se hace necesario conocer la tendencia de la evolución del criterio de la solución de la Suprema Corte sobre la materia. Debemos establecer y saber con absoluta certeza en qué punto de la evolución del pensamiento de la Suprema Corte nos encontramos.
En el ejercicio de la profesión de abogado, la docencia universitaria y el caminar por los tribunales de la República, he podido constatar las siguientes situaciones. El diferente nivel de formación intelectual de los licenciados en Derecho que ejercen ante los tribunales de la República. He podido apreciar por las preguntas que hacen estos licenciados y la búsqueda de precedentes jurisprudenciales que una gran mayoría carecen de una experiencia que comprendan la función técnica sociológica de la jurisprudencia como factor de adaptación, evolución y creación de derechos. Además, utilizando la jurisprudencia, se hace imprescindible el conocimiento de la técnica de las conclusiones y fundamentalmente produciendo las conclusiones ante el tribunal que se litiga a fines de casación. De modo tal que el juez no tenga alternativa para desconocer unas conclusiones formales y precisas, articuladas, que buscan la declaración del derecho, el respeto a los principios y la evacuación de una sentencia que deba responder ante los problemas nuevos, la afirmación de los principios jurídicos, la equidad en los casos concretos en que se encuentre comprometida la esencia de la justicia y la lógica del derecho. De modo tal que la contribución al mejoramiento, perfeccionamiento, evolución y creación del derecho utilizando la jurisprudencia supone un abogado al día en el conocimiento de los precedentes de los tribunales, analítico, con espíritu crítico, que maneje conscientemente la técnica de las conclusiones ante todo tribunal y fundamentalmente la técnica de las conclusiones a fines de casación, de manera tal que ponga en mora al juez competente a declarar el derecho, respetar los principios y auxiliarse de la equidad por las conclusiones precisas, articuladas que le planteemos en los juicios en los que participamos. Para lograr formar y proyectar a un abogado que sea capaz de plantearse el objetivo a alcanzar mediante la utilización de la jurisprudencia, se deben transformar los métodos de enseñanza de nuestras universidades y darle lugar la importancia que tiene la jurisprudencia como factor de evolución del derecho. El estudio metódico de la jurisprudencia puede ayudar notablemente a preparar a un abogado mejor formado intelectualmente. ¿Por qué en la República Dominicana no se ha desarrollado una doctrina jurídica nacional? Y este tema que es importantísimo, ¿cuál ha sido el saldo positivo y negativo de la adopción y recepción de los códigos franceses en la República Dominicana? Desarrollando estos trabajos se definirá una doctrina nacional de base jurisprudencial, pero es necesario formar los comentaristas, los doctrinarios, y esto pueden nacer en la investigación de los trabajos prácticos de la Facultad de Derecho de la Escuela Nacional de la Judicatura, donde debemos sembrar la semilla del futuro que anhelamos para nuestros hijos y nietos. Si la jurisprudencia juega este papel, si es un factor de desarrollo y evolución del derecho nacional de incalculable valor práctico y teórico, a los estudiantes desde el inicio de la carrera hay que concientizarlos y formarlos para que conozcan los vaivenes y evolución de la jurisprudencia, sus métodos de acción en el curso de toda su formación intelectual en forma sistemática y gradual, hasta poder elegir un tema de análisis, crítica y evolución de la jurisprudencia sobre el tema de su preferencia desde 1844 al 2020. Un abogado formado en este enfoque, un juez formado en este enfoque, podrá fácilmente saber, frente a los casos que se le presentan, en caso de consulta o en la hipótesis de que el cliente decida iniciar un litigio o proceso, determinar la solución razonable y posible del caso a la luz de la jurisprudencia. Conocer, por tanto, la tendencia de la evolución jurisprudencial y determinar si el caso es ganable, resoluble o perdido o incurable, supone estar al día, leer periódicamente y fichar la jurisprudencia, saber hacer la ficha y organizarla, que aunque no se crean, muchos abogados jóvenes y jueces no conocen esta técnica. Como coletilla final de esta conferencia, concluir a través de la jurisprudencia sobre el diagnóstico del caso supone el manejo de todas las recopilaciones francesas y dominicanas.
utilizando además la jurisprudencia como tema de trabajo o investigación, fichaje, análisis, crítica, comparación, establecimiento de la tendencia de su evolución, se puede iniciar el estudiante conjuntamente con el profesor en la elaboración de trabajos prácticos de investigación que aseguran el manejo de los métodos, conocimientos de materias de interés profesional, el dominio de una especialización que puede desembocar en la elaboración de la tesis o trabajo de investigación final, o a la vez que puede el estudiante ir realizando un fichero o archivo personal de los modelos de actos que aparecen en la sentencia publicada en los boletines, tipo de contrato, conclusiones principales, subsidiarias, modelos de sentencia de fondo elaborada por la Suprema Corte de Justicia y las modificaciones a la ley vigente con la historia de la evolución legislativa. Todas estas posibilidades son realizables si en vez de repetir doctrinas extranjeras, realizar y copiar seminarios teóricos, se orientan los trabajos de las prácticas y de investigación en las universidades y en la Escuela Nacional de la Judicatura al conocimiento y análisis de los expedientes de casos importantes fallados por la Suprema Corte de Justicia y al análisis específicamente de la sentencia de principio y de interés doctrinal que pueden leerse y encontrarse sin mucha dificultad en los boletines actuales y ya organizadas, integradas y comentadas algunas sentencias en la página de la recopilación jurisprudencial integrada del profesor Almanzor González Canahuate. Cuando un abogado, un juez, sea formado con la metodología más adelante, precedentemente explicada, nacerán los jurisprudenciólogos a los que le compete formar, desarrollar y hacer triunfar la jurisprudenciología como una disciplina autónoma del derecho. De desarrollar más estas ideas que se han esbozado de manera resumida en este video. Al final, y bueno, usted también tendrá la oportunidad de contestar algunas preguntas que las personas que nos acompañan Quiero introducir al magistrado Justiniano Montero, que está por aquí, y bueno, quiero brevemente presentar un perfil biográfico de él, dándole las gracias. Le hemos invitado como también estudioso de la jurisprudencia y bueno, hacedor de la misma en su condición de juez de la Suprema Corte de Justicia, para que comente esto que hemos escuchado del profesor González Canahuate y también ponga de relieve la importancia del tema de la jurisprudencia y su estudio, como lo ha planteado el profesor González Canahuate. El magistrado Justiniano Montero es juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, como ya hemos indicado, doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, magíster en Sociedad Democrática, Estado de Derecho de la Universidad del País Vasco, magíster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad Castilla-La Mancha, magíster en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional, Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales y especialidad en Derecho Judicial, ambos de la Escuela Nacional de la Judicatura. Tiene una especialidad en Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco, es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Iberoamericana y la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y, por supuesto, nuestra Escuela Nacional de la Judicatura. Magistrado Justiniano, muchísimas gracias por acompañarnos y le damos la palabra. No le podemos ver, no sé si puede encender su cámara para que podamos proyectarle, pero puede hablar desde que quiera. Bueno, ya sí, perfecto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos y a todas, y en particular saludo muy especial a Dariel, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, al profesor Almanzor González Canahuate, diría yo, entrañable maestro de la universidad, y al director ejecutivo de la Fundación Institucional de Justicia, el gran amigo Servio Tulio Castaño Guzmán. En esta ocasión, yo creo que representa este miércoles un día
que se erige en efeméride nacional hacia la trascendencia de lo que es un aporte tan relevante como lo es la creación de la Cátedra de Jurisprudencia por la Escuela Nacional de la Judicatura. Y llena de satisfacción la trayectoria de un maestro como el profesor Almanzor González Canahuate, que a mi juicio es un hacedor por antonomasia de lo que ha sido la construcción del ideal de una administración de justicia y un ejercicio de la abogacía adecuada a lo que es el vaivén de la jurisprudencia. Una jurisprudencia que definitivamente, como producto de provenir de una legislación sometida a arcaísmo tan antológico, impone que uno tenga necesariamente que exaltar que el trabajo del profesor Almanzor González Canahuate, que ha sido un recopilador exitoso en toda la materia, no es invaluable. Es de invaluable importancia. Pero también hay que mencionar al magistrado Napoleón Esteves, que ha hecho un trabajo extraordinario en lo que es la actualidad de una jurisprudencia en comentario de una ley como la 834, que para mí es la transformación procesal más importante que ha sufrido el ordenamiento jurídico a partir de la adopción de los códigos napoleónicos de post-restauración, sin dejar de mencionar aquellas jurisprudencias extraordinarias que nos diseñaron personas como Gatón Richet, esa jurisprudencia maravillosa, el profesor también de una trayectoria extraordinaria, Luciano Pichardo, Subero Isa también en sus recopilaciones, y a la vez otros doctrinarios que definitivamente han logrado construir este espacio de que podamos ir viendo la evolución del derecho desde la jurisprudencia, que es el gran espejo donde ilumina la hazaña para tú poder mantener una actualidad en el derecho. Necesariamente la importancia de la jurisprudencia desde el punto de vista de la administración de justicia, habría que en primer lugar dar una primera pincelada de aquel gesto histórico que representó los aportes de Savigny y la jurisprudencia y la historia de la jurisprudencia alemana, que fue donde salpa realmente la idea de ver la evolución de la jurisprudencia como instrumento de transformación de los ordenamientos jurídicos. Y de ahí es que igualmente tenemos también que hablar que hay instituciones propias del derecho inclusive francés que si no hubiesen tenido el apoyo complemento al orden legislativo de la jurisprudencia, no se hubiese hecho el desarrollo que tenemos. Y son dos puntualmente. En materia de responsabilidad civil, la construcción del firmamento más perfecto de una jurisprudencia que se pueda mencionar se llama la jurisprudencia francesa. Igual en materia de referimiento, los aportes han sido extraordinarios. Ahora, ¿qué elemento posiblemente desfavorable plantee la jurisprudencia? Es el que concierne a que no se ha diseñado una concepción institucional a respetar el precedente jurisprudencial. Igualmente no se ha diseñado una cultura para dar ese valor como fuente del derecho a la jurisprudencia de cara a que nos empoderemos por una jurisprudencia firme, por una jurisprudencia valorable, y en la medida que esa jurisprudencia es firme y es valorable y se representa y se respetan los autos precedentes, implica que tenemos un sistema jurídico que va interpretando la norma bajo un concepto de actualización sistemática y bajo un concepto de respeto a los juzgados. Y en ese orden me preguntarían ustedes, pero es que conforme la normativa, el artículo 1350 y el 1351 del Código Civil consagran que exclusivamente la jurisprudencia tiene efecto solo con relación a los juzgados y que no pasa su validación a partir de ahí, salvo en materia penal, que sí hay un efecto vinculante de la jurisprudencia del tribunal que la dicta, como de la propia
jurisprudencia que emana del Tribunal Supremo, de acuerdo a cómo lo consagran los artículos 427 y siguientes del Código Procesal Penal, al referirse al valor jurídico de la jurisprudencia en materia penal. Sin embargo, como muy bien lo ha reseñado el profesor Almanzor González Canavate, que recordaba sus cátedras y sus enseñanzas, donde paralelamente a la materia teoría del derecho, introducción al estudio del derecho, él impartía en la parte práctica y era, primero, el aprendizaje a cómo fichar la jurisprudencia y segundo, a identificar la naturaleza y la trascendencia de la jurisprudencia en el ordenamiento jurídico, que daba entonces indudablemente la ruta conceptual doctrinal de lo que era una jurisprudencia de principio y de lo que era una jurisprudencia de especie. Y particularmente en esta última jurisprudencia, que es la de principio, que es la que ejerce y traza una línea de interpretación que vincula la evolución del derecho desde el punto de vista de su realidad histórica, de su realidad filosófica y de su realidad económica y, ¿por qué no, inclusive de su realidad política? Esa jurisprudencia tenemos que ponerle mucha atención a esa jurisprudencia de principio que reivindica el profesor Almanzor González Canavate. Tenemos que ponerle mucha atención desde la arista de los tribunales que están en el orden de fondo, como de la arista de los tribunales que estamos o de las salas de la Suprema Corte de Justicia y del propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia y de las salas reunidas, que son órganos de emanación o de creación normativa, como dice Ricardo Guastini, que la disposición que emanan del orden jurisprudencial es una creación normativa interpretativa del ordenamiento jurídico que lo transforma, que lo modifica, que lo actualiza y que lo convierte en el camino, en la rueda de lo que es la verdadera evolución de un ordenamiento jurídico. Y aún más, dice el maestro, el gran maestro Ferrajoli, al referirse al valor y a la importancia de la jurisprudencia en un ordenamiento jurídico, los siguientes términos. De manera textual dice, en un artículo que no tiene desperdicio, que se llama 10 reglas deontológicas en cuanto al aspecto cognoscitivo de la jurisdicción. Dice Ferrajoli, la jurisprudencia es el estilo y a la vez es la expresión intelectual de la práctica judicial que pone en boga los niveles de desarrollo del ordenamiento jurídico. Eso dice Ferrajoli al referirse a la importancia de la jurisprudencia. Y dice también que exactamente la desconstrucción de sus términos, por un lado, dice juris, juzgar, prudencia, es el ejercicio de la facultad de juzgar, visto como actividad, como ejercicio de prudencia en la interpretación del ordenamiento jurídico. Entonces, estamos hablando de que el papel que tiene la jurisprudencia en cuanto a transformar el ordenamiento jurídico es de singular importancia. Y ver esta manifestación, para mí, de trascendencia relevante, no solo en lo académico, sino en cuanto a lo que debe ser el rol de una escuela, instituir esta cátedra y preocuparse porque haya un balance actual de lo que es el sentido de la jurisprudencia, creo que tenemos que darle un valor significativo, tenemos que darle un valor súper y trascendente por lo que nos representa. Y en ese mismo contexto quisiera yo referir que cuando tú analizas lo que ha sido el desempeño de esa espiral u horizonte histórico de la jurisprudencia desde el punto de vista de lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, no se queda en lo que dice el artículo 25 de la Ley 2591 en lo relativo a que la jurisprudencia representa simplemente la unidad de lo que se juzga en cada una de las salas. Para mí, no solamente representa la unidad de lo que se juzga en cada una de las salas, representa el aval que implica la autoridad de la justicia en su máxima expresión con relación a la creación de una doctrina jurisprudencial. Es decir, a través de esa trayectoria de los juzgados y de las líneas trazadas,
implica necesariamente crear una doctrina jurisprudencial de tanto valor como la propia normativa que emana de los órganos legislativos, sin que eso signifique una competencia con los órganos legislativos. ¿Y por qué una manifestación del pulso por donde anda el orden normativo regulatorio? Porque es a través de ella que sabemos su pulso, es que sabemos el sentido del legislador y es que sabemos por dónde el juez interpreta que el legislador quiso regular sin ser legislador. ¿Cómo el juez interpreta esto? El juez interpreta estas situaciones a partir de las realidades sociales, a partir de las realidades históricas en que nos estamos desarrollando y a partir de todos los componentes que inciden en una sociedad. Y de ahí es que ha desarrollado la doctrina neoconstitucional, la denominada interpretación sistemática de la norma jurídica a través del quehacer jurisprudencial. Y esa interpretación sistemática no es más que ver la jurisprudencia y la capacidad de interpretar el ordenamiento desde todas esas aristas que acabo de mencionar, es decir, la de orden social, la de orden económico y la de orden cultural. Y habría que mencionar necesariamente trascendentales decisiones que en el ámbito de la creatividad jurisprudencial han venido a resolver problemas básicos en el ordenamiento jurídico. La primera que tenemos que mencionar, que para mí es aquilatable entre siglos y siglos que vengan, es la que creó en el ordenamiento jurídico dominicano en el año 1998 la figura de manera, la parte procesal del amparo, que es un momento en el que nosotros teníamos la institución regulada como contexto convencional, pero no teníamos ninguna regulación que dijese procesalmente cuál era el camino a seguir para ese tipo de acciones. Y extraordinariamente la Suprema Corte de Justicia en ese momento, en virtud de una resolución, instituyó el procedimiento a seguir, lógicamente actuando en virtud de las atribuciones procesales que el artículo 29 a la sazón de la ley 821 de 1927 establecía. Entonces, igualmente hay que resaltar en ese discurrir la extraordinaria jurisprudencia también que asumió que la relación de concubinato era posible bajo un conjunto de factores e instituyó bajo la interpretación de las reglas propias de una sociedad de hecho lo que eran los elementos que configuraban legislativamente una relación de concubinato o una relación consensual. Y eso se positivizó en los dos casos. En primer lugar, en un primer momento, con la ley 637-07, que instituyó por primera vez el procedimiento de amparo, y luego la ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional, que trajo la regulación formal de la figura. Pero fíjate bien que eso viene con una evolución jurisprudencial que es la que pone al legislador a tono de la importancia y la trascendencia de valorar estos aspectos. Y con relación al concubinato, mira cómo el constituyente de 2010 constitucionaliza la figura del concubinato y establece exactamente unos presupuestos que son acordes con esa jurisprudencia que se había suscitado en su momento diciendo que sí que era posible la relación de concubinato. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que podemos apostar a una jurisprudencia cada vez más renovada. Podemos apostar a una jurisprudencia que ponga el ordenamiento jurídico a tono con la realidad y con las demandas sociales e inclusive que logre indicar la necesidad de regulación de muchísimos aspectos que pudiese, en razón del tiempo, quedarse corto por realidades propias del devenir dialéctico de una sociedad y a la vez que el propio legislador asuma conciencia de cómo el ordenamiento legislativo debe buscarse la fórmula que se positivicen todas estas concepciones del orden jurisprudencial. Y qué mejor espacio
que la escuela esté decidiendo hoy crear la cátedra de jurisprudencia. ¿Qué mejor espacio que los organismos que trabajan en el tema de transformación de nuestra justicia, como es Fundación Institucionalidad y Justicia y otras organizaciones que trabajan el tema y que apoya precisamente en el día de hoy su director ejecutivo, que pudiésemos hacer una cultura de empoderamiento, de ver esta nueva necesidad de que pongamos la jurisprudencia a tono con lo que es la realidad de nuestras sociedades. Pero aún más, y este es el último aspecto que abordo, que no sé si ya debo estar casi pasado, es el relativo, señores, a que esta jurisprudencia que tenemos a partir del siglo XXI es una jurisprudencia que está vigilada por un órgano de control, que implica nosotros como juzgadores ya no ver la jurisprudencia a partir de las fuentes del derecho que nos habían enseñado en la formación inicial. Ya tenemos que comenzar a ver la jurisprudencia a partir de la arista constitucional, a partir de la visión de los derechos fundamentales y de los valores que representa la Constitución como norma. Es decir, pasa a tener un balance que nos dice como jurisprudencia que las decisiones que nosotros adoptamos están vigiladas por un órgano que a su vez lo que emana de ese órgano no vincula y tenemos que juzgar, si se quiere, en consonancia con esa concepción, en consonancia con lo que es ese discurrir normativo que emana del Tribunal Constitucional. Fíjate bien que no es ni siquiera juzgar alineado, no quisiera usar el término alineado a lo que es la concepción del Tribunal Constitucional, sino en consonancia con lo que debe prevalecer por el efecto vinculante que tiene esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y por último, quiero hacer la mención, es oportuno también que podamos abrir una escala de diálogo con los diversos órganos que inciden en la sociedad dominicana para la difusión de esta cátedra de jurisprudencia que abre la escuela. Y cuando me refiero a los diversos órganos que inciden en la sociedad, me estoy ahora mencionando los que son propios del orden académico, los que son propios de las instituciones clave que necesitamos ir a expresar y a revelar y a sustentar la importancia de la jurisprudencia como instrumento de transformación del ordenamiento jurídico. Pero igual también debe aperturarse un diálogo abierto con los propios integrantes del Poder Judicial que nos indiquen la necesidad de que desarrollemos el valor de la jurisprudencia y de que amoldemos la jurisprudencia a lo que debe ser, a lo que deben ser los requerimientos de un orden normativo que cada día crece exponencialmente y aún también demanda esta nueva concepción que las propias cortes, las propias altas cortes también dialoguen, porque es una forma de salvaguardar primero la seguridad jurídica, porque cada vez que se juzga por una decisión del orden judicial, la seguridad jurídica está en juego y no podemos poner la predictibilidad y la certeza del derecho en un péndulo, en un vaivén. Y ese diálogo entre jueces pares, entre jueces de la Suprema Corte de Justicia con los demás jueces, ese diálogo entre altas cortes vendría a dar un balance institucional de la trascendencia de este importante instrumento como fuente del derecho que había sido desdeñado durante tanto tiempo y que nosotros podamos asumir una conciencia de que no podemos convertir el orden jurisprudencial en un vértice ambiguo. Debemos salvaguardar que no podemos convertir el orden jurisprudencial, como decía el maestro extraordinario del derecho procesal civil, Michele Tarufo, que las casaciones en los sistemas jurídicos
latinoamericano y en algunos europeos es un verdadero vértice ambiguo que hoy dice una cosa y mañana dice la otra. La mejor forma de nosotros garantizar que haya una jurisprudencia coherente, que haya una jurisprudencia firme, que haya una jurisprudencia valorable en su importancia, es implementar estas posibilidades de diálogos. ¿Y por qué no? La escuela sería realmente el gran receptor, sería el gran compromisario que pudiese llevar a cabo la difusión de estas ideas. Muchísimas gracias por escucharme, creo que me pasé del tiempo, pero es un tema que no es fácil tú poder resumirlo en poco tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, magistrado Justiniano, por su magistral exposición que nos ha dejado retos importantes, tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como a las facultades de Derecho en general. Tanto usted como el profesor González Canaguate han dejado retos importantes que creemos que son importantes para plantear en el marco de esta cátedra. Muchas gracias a usted, Dariel. Que se quede con nosotros por aquí para que podamos mantener el diálogo a partir de algunas preguntas que nos han hecho desde el público e igualmente algunas que vamos a conversar con el profesor González Canaguate. Esta puede ser que vaya primero dirigida a usted y luego complementada por el profesor que nos hace en el chat, que se podría considerar que cumplen verdaderamente las altas cortes una labor pedagógica o de enseñanza a través de la jurisprudencia. No sé, magistrado Justiniano, si quiere comenzar usted. Sí. ¿Se podría considerar que nuestras altas cortes cumplen una labor pedagógica o de enseñanza a través de su jurisprudencia? Sí, de verdad que la contesta a esa pregunta es que es positiva. Y desde el punto de vista de usted ver el valor de la jurisprudencia como un instrumento de interpretación del ordenamiento jurídico, de verlo en sus diversos contextos, obviamente que va en línea con que hace una labor pedagógica, y en esa labor pedagógica es una labor de trazar ideas, es de trazar línea con relación a las diversas instituciones que están consagradas tanto en el orden constitucional, que están consagradas tanto en el orden sustantivo, vale decir, la legislación civil o la legislación penal y la propia legislación procesal. El mejor instrumento expresivo de lo que es un verdadero ejercicio de pedagogía lo constituyen ciertamente las decisiones dictadas o asumidas por las altas cortes y, ¿por qué no?, por todos los tribunales, porque yo estoy en consonancia con la idea que no es solo la jurisprudencia más relevante, la jurisprudencia más relevante es la que proviene de las altas cortes, tal como dije, la del Tribunal Constitucional, que tiene una referencia y un valor de vincular al propio órgano como vincular a todos los poderes del Estado, y la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia, que no tiene esos efectos vinculantes, pero que demanda, pudiésemos decir de manera muy sutil, la necesidad de un respeto ético a sus decisiones cuando le dicen que es el aval de la unidad de los juzgados. Entonces, cuando tú haces una confrontación de cada uno de esos elementos y del rol que tienen cada una de esas jurisdicciones, necesariamente tienes que terminar defendiendo que hay una labor de pedagogía de incuestionable valor con relación a lo que es ese quehacer. Y lógicamente, vuelvo y digo, porque es el quehacer que representa la interpretación del ordenamiento jurídico. Por un lado, el Tribunal Constitucional diciendo lo que dice la Constitución y lo que piensa la Constitución, y por un lado la Suprema Corte de Justicia diciendo lo que dice el derecho como cuestión general y trazando su pensamiento, trazando su ideología, trazando su filosofía con relación a cada una de las interpretaciones que produce, ¿de qué? Del ordenamiento jurídico. Te interpreta la prueba, te interpretas instituciones procesales como la inadmisibilidad de las secciones, es decir, te hace una interpretación integral del ordenamiento jurídico, y obviamente que eso lleva consigo incuestionablemente esa labor de pedagogía
esa labor de pedagogía que nos enseña, que nos orienta y que nos da una pauta, un camino de cuál es el pulso del ordenamiento jurídico. O sea, qué positiva la respuesta al cuestionamiento que nos han hecho. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Justiniano. Igualmente, hilvanando con esa pregunta, para que tenga la oportunidad de contestar, profesor Manzor, también quiero preguntarle, usted se graduó en el año 1959 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a partir de ahí ha sido maestro de generaciones y se mantiene como docente. Y No, lo que hago ahora es la labor de investigación porque el tiempo no alcanza. Yo quiero aprovechar este asunto para felicitar la iniciativa de la escuela, pero para avanzar y romper los lazos de la dependencia y tener integridad, autenticidad en términos democráticos, hay que apoyar los programas de investigación. La Suprema Corte de Justicia y la Presidencia de la República deben destinar un capítulo para apoyar a los investigadores. Ahora, en conclusión, el camino a seguir es desarrollar los programas de investigación, darle la prioridad a la jurisprudencia sin conocer el estudio de la doctrina y proteger a los investigadores. Termino con lo siguiente. Fui a México, como estuve en Montreal, en la clase de la Facultad Internacional, y me encontré en el Instituto Mexicano de Derecho Comparado 42 profesores. Ahí estaba Héctor Fitzamudio, una montaña extraordinaria, Nerto de Buen. Entonces, estos señores eran profesores e investigadores, pero no podían ejercer la profesión. Por eso yo he dejado de ejercer la profesión. Digo, usted me va a matar, usted me quiere poner a correr por toda la vida. Entonces, cuando yo estudio, cuando yo investigo, de manera que soy un asesor ad hoc de los abogados jóvenes, y lo importante es felicitar esta iniciativa de la Escuela Nacional de Magistratura, que tiene que ver con una iniciativa del honorable señor presidente de la Suprema Corte, mi discípulo don Henry Molina, hijo también de don Henry Molina, compañero mío, a los cuales tuvieron a matarlo en Bonao. Entonces hay que darle paso a la investigación. El Poder Ejecutivo, la Suprema Corte, tiene que crear un capítulo, además podría crear una comisión especial para comenzar a desarrollar los programas. Es importante la investigación porque aquí hay toda una serie de disciplinas en que no hay un texto nacional. Hay que acabar de liquidar con repetir libros extranjeros obsoletos. Aquí todavía se estudia con el libro de Derecho Constitucional que yo estudié en el 1954. Aquí muchos profesores dan sus clases en libros enteramente desfasados. No, es necesario estar para hacer vanguardia. Es necesario apoyar a los investigadores, los programas de investigación y apoyar a los que tengan esta disposición. Resulta que yo tuve 30 años en la universidad, pero en estos últimos 30 años yo seguí haciendo mi trabajo de investigación. Por eso estoy aquí y quiero agradecer a la Escuela Nacional de la Magistratura, a mi distinguido discípulo Henry Molina, el trato especial que me han dado. Ya me he puesto al día con las cuestiones virtuales, ya sé cómo se funciona la escuela virtual. Hay que desarrollar cursos para alfabetizar a todos los guardias viejos que no entienden lo que es la virtualidad. Hay que comprarle computadora a todos los abogados de la República con la garantía de la Suprema Corte. Entonces, eso significará una administración de la justicia más rápida, más segura, más acorde con los intereses genuinos de desarrollo de la patria de Duarte y de Luperón. Así es, yo creo que usted ha dejado un reto importante para la enseñanza del derecho en la República Dominicana, tanto para las universidades como para la Escuela Nacional de la Judicatura, y le tomamos la palabra. Ha dejado un reto importante para el cambio de la enseñanza del derecho. Sí, quiero precisar lo siguiente. Hoy, en la evolución de la enseñanza del derecho en la República Dominicana, se inicia una nueva etapa con la jurisprudenciología como nueva disciplina, la cual está publicada junto a todos los programas de investigación que se comenzaron a aplicar en la Universidad Autónoma en el 1962, que
lo tradujeron todos los profesores y que nosotros enriquecimos. Así es, y le tomamos la palabra para ello. Y bueno, la gratitud de nuevo a Servio Tulio, que quiero darte la No, la gratitud a la escuela, sobre todo por la iniciativa y por haberle... Fue mi profesor hace 40 años. Y la verdad es que cada vez me siento más orgulloso de él. Y qué bueno que esta escuela tuvo la visión de comenzar con una cátedra que llevara su nombre. Él ha sido el autor de decenas de obras que han servido para aumentar el acervo jurídico de cada uno de nosotros. Pero él tiene una que es la que lleva solamente su nombre y es lo que ha sido su vida. Una persona con unos niveles de integridad que van más allá de la distancia. Y yo, al igual que Justiniano, que también fue su alumno, nos sentimos honrados con que no solamente la escuela te haya escogido a ti para que esta cátedra llevara tu nombre, sino porque queríamos reconocerte hoy el esfuerzo que durante más de 60 años, en todo lo que ha sido tu ejercicio, tú le has venido dedicando al derecho. Créeme que eso, decenas de generaciones lo reconocemos y lo vamos a tener muy en cuenta. Así que lo felicito, profesor, y para mí es un lujo haber sido su alumno. Así que muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Efectivamente, la escuela asume la tarea a partir de hoy, a partir de la creación y el lanzamiento de esta cátedra para fortalecer el estudio de la jurisprudencia. Como decíamos al inicio, lo haremos en conjunto con la academia, con distintas universidades de manera trimestral. Iremos analizando sentencias destacadas de la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales para fortalecer el estudio de la jurisprudencia y bueno, dedicado siempre al profesor Almanzor González Canaguate y este lanzamiento, la cátedra inicial que ha dictado el profesor estará disponible en el canal de YouTube de la Escuela Nacional de la Judicatura, así que espero puedan volverla a ver con detalle y les pido que estén pendientes de las redes de la escuela para que puedan ver el calendario de actividades que tendremos con las universidades a partir de este lanzamiento. Las gracias a cada una de las personas que nos han acompañado, tanto de manera presencial como de manera virtual en este lanzamiento y desearles un feliz resto del día.